química definidos, formada por procesos inorgánicos naturales, se encuentran en la superficie terrestre y generalmente son cuerpos sólidos, ¿no? De estructura interna ordenada. Vamos a ver a qué se refiere con eso posteriormente. No sé si ustedes vieron algo, ¿no? En las clases anteriores, durante el inicio del semestre, sobre los procesos de formación, pero vamos a hacer una breve repasada también de esos procesos la semana que viene. Bueno, cuando hablamos de una estructura, ¿no? De un sólido ordenada, no estamos hablando de un mineral que se encuentra con forma poliédrica, ¿no? O una forma con geometrías bien definidas, como ser superficies con caras planas, caras lisas o pulidas, sino cuando se habla de que los minerales son de estructura ordenada, nos estamos refiriendo a la estructura atómica, ¿no? A la estructura interna. Porque si físicamente los minerales pueden presentarse, ¿no? De la forma más irregular posible, ¿no? Solo que internamente la estructura de cristales que presentan es ordenada, ¿no? Cuando hablamos de una estructura ordenada, generalmente una manera de determinar, ¿no? Si la estructura cristalina, ¿no? Del mineral es ordenada, se basa a una evaluación que se hace del punto de fusión, ¿no? Del mineral, es decir, la absorción de energía calorífica o también llamada como calor latente de fusión. ¿Qué es el calor latente de fusión? Es cuando sometemos un mineral a, a calor y llega un punto en que el mineral se funde, ¿no? Y ahí ese punto de fusión indica un punto de rotura de la estructura, ¿no? Entonces, para entender un poco mejor, nosotros tenemos aquí la evolución, ¿no? Supongamos que mantenemos un mineral sometido a calor y vamos midiendo la temperatura del sólido. Entonces, en la fase, ¿no? De sólido a líquido, que es el calor latente de fusión, si la estructura del mineral que estamos fundiendo es cristalina, al evaluar la temperatura del sólido, una vez que el sólido se funde, hay un patamar donde de paso, ¿no? A la parte líquida, donde incluso una vez que alcanzamos la fase líquida, si seguimos aumentando la temperatura del horno y medimos la temperatura del líquido, vamos a ver que durante cierto trecho, ¿no? De incremento de la temperatura del horno, el mineral sigue manteniendo la misma temperatura en fase líquida, ¿no? Entonces, eso es lo que caracteriza este patamar, ¿no? De temperatura, es lo que caracteriza estructuras cristalinas. Por ejemplo, el vidrio no es una estructura cristalina y si analizamos esa curva, simplemente en vidrio, siempre la temperatura, aún en fase de que el líquido en que el vidrio se transforma de sólido a líquido, aún así el vidrio en fase líquida sigue, ¿no? Y aumentando su temperatura con el incremento de la temperatura del horno, ¿no? Entonces, vidrios, por ejemplo, no son estructuras cristalinas y muchas veces se los llama como pseudo minerales, ¿ok?
Entonces, una manera, ¿no?, de caracterización de los minerales es efectuar este ensayo de calor latente de fusión para verificar que el mineral, cuando se funde, ¿no?, es decir, pasa de sólido a líquido, presenta ese patamar que es un trecho, ¿no?, en el que incrementamos el calor del horno, pero no incrementamos, pero observamos que la temperatura del líquido se mantiene constante durante cierto trecho. No sé si doy yo para entender eso, si alguien tiene alguna duda o pregunta. Ingeniero, entonces, ¿cómo podemos clasificar al vidrio? El vidrio se habla como un material viscoso, pseudo mineral. Es decir, que aparenta ser un mineral, pero no lo es. ¿Ok? Listo, gracias. Bueno, dentro de la familia de los minerales, hoy en día en la geología, ¿no?, se han identificado alrededor de 3.000 minerales, ¿no? En esta materia es imposible memorizar los 3.000 minerales de la geología, ¿no? Sin embargo, gran parte de estos minerales se compone en algunos grupos y vamos a estudiar los más importantes, ¿no? Entonces, los minerales que más abundan en la naturaleza son los feldspatos. Dentro de los feldspatos existen dos familias, una que es la de los aluminosilicatos y el cuarzo o el óxido de silicio. Cuando estos minerales son sometidos al intemperismo por efecto de temperaturas, por efecto de, de vientos, clima, intemperismo, en resumen, estos se degradan, los feldspatos, y por lo general la forma, ¿no?, en que estos se degradan es en forma de arcillas que pueden ir desde arcillas blandas hasta arcillas rígidas, ¿no? Y el estudio en sí de los minerales a detalle, que es lo que les comentaba de esos catálogos que hoy en día hay como 3.000 tipos de minerales caracterizados ya, son de pleno interés de una área de una subárea, ¿no?, de la geología, que es la mineralogía, ¿no? En cuanto a la génesis en cuanto a la génesis de nuestros minerales, eh, hay minerales que ya fueron formados, pero a lo largo del tiempo los minerales continúan, ¿no?, formando compuestos, continúan alterándose por intemperismo o por efectos físicos o por fenómenos químicos. Entonces, la formación de minerales no está encuadrada en un periodo, ¿no?, determinado de la historia geológica. Hay muchos minerales que provienen de la fase de consolidación de la Tierra, otros de fases posteriores, y como les decía, hoy en día aún continúan muchos minerales en fase de formación. Entonces, la génesis de los minerales es un proceso dinámico que aún se encuentra en pleno desarrollo, ¿no? Dentro de los principales procesos de resfriamiento, perdón, de formación de minerales, uno de los más antiguos tal vez sea el resfriamiento del magma. El magma es un conjunto, ¿no?, de materiales en estado de fusión que se encuentran en el núcleo de la Tierra, y el magma está constituido por
innumerables, ¿no? Mezclas de sustancias químicas. Y dependiendo, ¿no?, del modo de expulsión a través de la acción volcánica del magma hacia la superficie, dependiendo de estados como ser la magnitud de la explosión, ¿no?, la cantidad de magma, la temperatura de la superficie terrestre, altura, ¿no?, de expulsión de materiales y tiempo de resfriamiento, cada compuesto, ¿no?, de magma va a enfriarse de diferente manera y se va a cristalizar también de diferente manera, dando lugar también a diferentes tipos de minerales, ¿no? Bueno, dentro, ¿no?, de esa acción magmática está también la acción de los gases líquidos y el calor magmático, ¿no? Entonces, en el proceso de enfriamiento de magma puede ocurrir liberación de líquidos y gases que penetran en etijas o vasijas de roca subyacentes, reaccionando con sus minerales, produciendo nuevos minerales, ¿no? El calor magmático, actuando sobre rocas preexistentes, puede también dar origen a nuevos minerales a través de un proceso denominado recristalización. Para entender esto un poco mejor, es otra manera, es que vamos a suponer que aquí tengo el volcán, ¿no?, por donde se expulsa el magma. El magma se va a desplazar, ¿no?, sobre la superficie y los minerales se van a formar de diferente manera dependiendo, ¿no?, de la característica de escurrimiento, temperatura, tiempo de resfriamiento del magma. Pero aparte de eso, líquidos, ¿no?, o gases que pueden penetrar debajo del suelo existente también pueden alterar este suelo formando nuevos compuestos, ¿no?, por efecto de líquidos y gases. O también el otro mecanismo de formación de nuevos minerales es que el calor, ¿no?, de este magma superficial puede fundir, ¿no?, el material sobre el que escurre, cambiando la estructura cristalina, ¿no?, del suelo sobre el que escurre el magma, dando lugar a ese proceso que se llama recristalización. ¿Ok? Entonces son algunas maneras, ¿no?, de cómo se van formando los nuevos minerales. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Entendió, ingeniero. Ok, gracias. Bueno, otra forma de generación de minerales es a través de acción de agentes meteóricos y biológicos. Minerales de rocas expuestas al tiempo y clima se alteran, ¿no? Resultan en nuevos materiales, como ser los arcillosos que les decía. Sustancias solubles pueden precipitar también formando otros compuestos, ¿no? La acción de la lluvia, precipitándose sobre la roca, por ejemplo, puede generar ciertos tipos de hidróxidos o de óxidos con la roca, ¿no? A eso se llama acción de agentes meteóricos. Ciertos líquenes o vegetación también puede inducir a la formación de ciertos compuestos mineralógicos sobre la roca. Y precipitación de sales también, las sustancias en solución, ¿no?, existentes en aguas continentales o aguas marinas, se pueden precipitar por evaporación, supersaturación, variación del pH, ¿no?, acción de organismos y otros procesos que también
generan nuevos minerales, ¿no? La geología también es un área que ha servido mucho para estudiar el sistema solar a través de el estudio, ¿no?, de los minerales que componen, por ejemplo, meteoritos, meteoros o minerales encontrados en locales cerca, ¿no?, de donde han impactado eh, elementos que vienen del espacio, ¿no? Y se ha observado de que muchos de los minerales, por ejemplo, que componen esos meteoritos, coinciden mucho con las formas, con los minerales encontrados en la Tierra, ¿no? Entonces también ahí eso da pie un poco a eh, al entendimiento, ¿no?, o a la teoría del Big Bang, de que todos los planetas se generaron a partir de una eh, explosión inicial y hoy en día continúa, ¿no?, en estudio el aspecto, y eso ha permitido entender mucho también el tema de cómo giran los planetas, de posible composición de otros planetas, etcétera. Bueno, los minerales, de manera resumida, se los suele clasificar en estos 5 grandes grupos, que son silicatos, carbonatos, óxidos, sulfatos y sulfitos. Los silicatos ocupan cerca del 93% de la litósfera, es decir, de la superficie que a nosotros como ingenieros civiles más nos interesa. Y cada uno de esos grupos abarca, ¿no?, un sinnúmero de cantidad de minerales, ¿no? Entonces, aquí está, digamos, dentro de los silicatos, algunos ejemplos de minerales, como ser el cuarzo, el ortoclasio, plagiocalacio, muscovita o mica, biotita, minerales arcillosos, anfibolio, piróxeno, olivina, clorita y granada. ¿Ok? Y aquí está, no voy a entrar mucho en detalle de las fórmulas químicas, pero aquí está la notación química, ¿no? Que caracteriza químicamente cada uno de esos minerales. ¿Ok? Eh, Conforme a las rocas, todas las rocas están compuestas, ¿no?, por estos minerales, y muchas rocas pueden tener una mezcla, ¿no?, inclusive de varios minerales. Otro detalle es que estas fórmulas son en estado teórico puro, ¿no?, de los minerales, pero generalmente en la naturaleza es raro, ¿no?, hallarlos en estado puro, sino que muchas veces pueden existir impurezas en nuestros minerales. Bueno, el otro grupo son los carbonatos. Dentro de los carbonatos está la calcita o el CaCO3, que es el carbonato de calcio, ¿no?, y la dolomita, que es el carbonato de magnesio. Esos serían los carbonatos. El estudio, ¿no?, de estos minerales son de gran interés sobre lo que es la tecnología del hormigón. Los óxidos, está la magnetita y la hematita. Estos minerales en base a óxidos se caracterizan por muchas veces, o cómo se suele detectar estos óxidos, generalmente a través de un imán, ¿no? Porque muchas veces estos minerales son atraídos por imanes, e inclusive a veces la magnetita y la hematita se presentan ya
con algunas propiedades magnéticas, ¿no? Entonces, para identificarlos muchas veces se emplea ese procedimiento, ¿no? Y dentro de los sulfatos está lo que vendría a ser la anhidrita o el yeso, ¿no? También llamado como sulfato de calcio. Dentro de los sulfitos tenemos la pirita y la pirrotita. Estos sulfitos a veces presentan color amarillento y muchas veces se ha confundido, por ejemplo, la pirita con oro en las excavaciones de de los buscadores, ¿no?, de oro. Y antiguamente se llamaba también a la pirita como oro de los tontos. Entonces ahí, para ilustrar un poco, ¿no?, lo que estamos comentando hasta aquí, tenemos la pirita, ahí tienen la imagen, es muy atractivo a la vista, ¿no? Y como les digo, muchas veces confundida con oro. La calcita, como es un carbonato, fíjense que presentan, muchos de estos minerales generalmente presentan caras planas, ¿no? Y pueden tener visualmente también una apariencia de brillo metálico o no, ¿no? La pirrotita también es muy parecida con la pirita. Anhidrita, de una forma también un tanto translúcida. El yeso, creo que todo el mundo ha visto alguna vez yeso, ¿no? La magnetita, un color oscuro, y fíjense las caras planas, ¿no?, que presentan, pese a tener una forma irregular, presenta planos, ¿no?, en diferentes direcciones, muy bien definidos. La hematita, los mismos comentarios, ¿no?, que para la magnetita. Son, debido a que son minerales con alto contenido de hierro, como les digo, muchas veces pueden estar ya magnetizados o se adhieren a un imán, ¿no? Dolomita, más de la familia de los carbonatos, ¿no? También con caras prismáticas y apariencia un tanto translúcida. El cuarzo también es casi transparente, ¿no?, muy empleado en joyería y caracterizado por una dureza muy alta. El ortoclasio, también estos minerales como ser cuarzo, ortoclasio, ¿no?, hematita, son muy empleados en joyería. El plagioclasio, también parecido con el ortoclasio. La moscovita mineral. La biotita, también comentarios similares a los realizados para la magnetita. Minerales arcillosos que se presentan como bloques, ¿no?, o terrones de cierta dureza, que generalmente son residuos de feldspatos meteorizados, ¿no? Ahí tenemos otras muestras como ser el anfibolio, piróxeno, la olivina. Todos estos son minerales también muy apreciados, ¿no?, en joyería. La clorita y granada,
debido a que presenta ese color rojizo, ¿no? Un tanto parecido al fruto, ¿no? Entonces, estas son algunas imágenes un poco para ilustrar, ¿no? Todas esos nombres que a veces a nosotros como ingenieros civiles son un tanto raros y las fórmulas químicas todavía resultan menos familiares, ¿no? Para el perfil del curso de ingeniería civil. Entonces, con estas imágenes da para tenerse una idea más o menos qué aspecto, ¿no? Visual tienen estos minerales. Muchas veces se presentan en conjunto con otros minerales, ¿no? Entonces, aquí están los esquemas ya un poco limpios o puros, ¿no? Pero muchas veces en la naturaleza están formando rocas que las rocas pueden estar compuestas por uno o más tipos de minerales. Bueno, entonces vamos a ver algunos aspectos, ¿no? Relacionados a lo que serían las propiedades físicas de nuestros minerales. Peso específico, se tiene que tener el cuidado, ¿no? Cuando caractericemos un mineral de que esté limpio de impurezas, ¿no? Generalmente los minerales, sí, Víctor. Un par de preguntas, ingeniero, antes que pasemos al tema de los minerales. Respecto al cuarzo y a la pirita, he escuchado en joyería que se fabrican para relojes costosos con cristales de cuarzo, o sea, la esfera del reloj es de cuarzo, el vidrio, entre comillas. ¿Cómo lo hacen? ¿Se puede fundir el cuarzo? Porque sé que su punto de fusión es muy alto. O lo Bueno, hacen tal vez en laboratorio, no sé. bueno, eso se hace en hornos especiales, ¿no? Por eso los relojes de cuarzo son tan caros, porque primero es un material muy resistente a golpe. En segundo lugar, aparte que es resistente a golpe, presenta, no se raya, ¿no? Vamos a ver después que hay una escala de dureza de minerales que es la escala de dureza Mohs, que eh, va de diferentes valores, pero el cuarzo está entre los mayores valores de dureza, es decir, es un material que no se raya. En cuanto a la fusión, no estoy totalmente familiarizado con el proceso de manipuleo del cuarzo para joyería, ¿no? Pero sí, hoy en día se funden prácticamente todo tipo de minerales, ¿no? La diferencia es el costo que tiene, ¿no? Y, ingeniero, y respecto a la pirita, ¿se puede fundir? ¿Existen, por ejemplo, no sé, anillos de pirita? Bueno, hoy en día se trabaja hasta con titanio, ¿no? Que son metales mucho más resistentes, entonces pienso que se puede fundir, ¿no? Nunca me he dedicado a la fusión de minerales, pero hoy en día hay hornos que superan los 5.000, 10.000 grados centígrados, ¿no? Entonces prácticamente se sobrepasa puntos de fusión de cualquier mineral. ¿Ok? Gracias, ingeniero. Gracias. De nada. Bueno, como les decía, el peso específico es una característica muy similar a como trabajamos con otros pesos, ¿no? Sí, un hormigón armado, para que ustedes tengan una idea, un hormigón considerando la armadura, difícilmente supera los 2.500 kilos por metro cúbico o 2.5 gramos por centímetro cúbico. Fíjense que los minerales están arriba, ¿no?, del peso específico del hormigón. Entonces son materiales de gran densidad. Con respecto a la dureza, como les comentaba,
es la resistencia que el material ofrece a ser rayado, y se usa mucho la escala Mohs, como les decía, ¿no? La escala Mohs se hace por comparación de dureza con 10 minerales, ¿no? Entonces un mineral, ¿no?, que tiene una escala de dureza 1 es un mineral tan duro como el talco, ¿no? Entonces, talco o yeso, que son las escalas más bajas, ¿no? Para caracterizar, por ejemplo, un material como yeso, basta la uña del dedo gordo de la mano y rayarlo, ¿no? Entonces eso es algo muy práctico, muy sencillo, y un material, digamos, que se raya con la uña, estamos hablando de una índice de dureza de 1 a 2, ¿no? Y de ahí vienen los otros minerales referentes de dureza. Dureza 3 es un material igual de duro a la calcita, ¿no? 4 fluorita, perdón. 5 apatita, 6 ortoplasio, 7, como pueden ver, está en los niveles más altos de dureza del cuarzo. 8 topacio, 9 corindo y 10 diamante, ¿no? El diamante, por ejemplo, es un mineral que raya al hierro, ¿no? Y no al revés, por ejemplo. Por eso también tan caro y tan apreciado, ¿no?, en joyería. Bueno, clivaje son los planos de ruptura de materiales cuando se somete a esfuerzos mecánicos, ¿no? Planos de clivaje pueden darse en 1, 2 o 3 direcciones. ¿Qué significa el clivaje? Que cuando yo someto, ¿no?, a una compresión un mineral, yo analizo si mi plano se da en una dirección, pero también puede darse, si analizamos tridimensionalmente, pueden generarse otros planos de rotura, ¿no? Entonces, cuántos planos se rompen, ¿no?, o en cuántos planos se fragmenta un mineral al llegarse a su rotura, es lo que se llama de clivaje. Brillo generalmente se refiere a si la luz se refleja o no, ¿no? Sobre la superficie, ¿no? Cuando se hace incidir luz sobre el mineral, el brillo generalmente se clasifica desde el punto de vista si el brillo es metálico o no, ¿no? Cuando se proyecta luz sobre las caras del mineral. El color, generalmente, ¿no?, como hemos visto en esas imágenes que les mostré, ¿no?, unas láminas atrás, generalmente todos los elementos que presentan brillo metálico poseen color siempre amarillo, ¿no? Los que no tienen brillo metálico presentan otros colores, excepto tal vez la magnetita, que también puede tener un brillo metálico, pero es color oscuro, ¿no? Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Entonces voy a dar 5 minutos para seguir con la segunda parte de esta presentación. Como no he renovado mi Zoom, ya les envío por WhatsApp para que terminemos esta presentación por el día de hoy. Ok, entonces retomamos en unos cuantos minutos, por favor. Gracias. La parte de propiedades físicas, como ser clivaje, brillo, color, ¿no? El trazo es, para entenderlo bien,
Imagínense ustedes un cuenco de porcelana no vitrificada. Porcelana no ¿Acá que vitrificada todo es en corto, mamá? ¿La luz? es un ¿No está de acuerdo? material opaco, y básicamente eh, consiste en rayar ¿Ya? la porcelana con el mineral, Ustedes dicen cuando y hay el fiesta. trazo es la huella que deja el mineral sobre la porcelana. Cuando se la raya, ese es el trazo, ¿no? Esa sería la huella, ¿no? O la ralladura que hace el mineral sobre la porcelana. Y se observa de qué color queda la ralladura sobre la porcelana, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pirita, que tiene un color amarillo latón, eh, cuando se hace una ralladura sobre la porcelana, deja un trazo, es decir, una ralladura de color negro, ¿no? Entonces, lo mismo se hace en los catálogos de geología, ¿no? Cuando se evalúa el trazo, eh, se analiza cuál es el color, ¿no?, de la ralladura que produce el mineral sobre la porcelana, y en base a ese color también es un indicador para caracterizar qué tipo de material es, ¿no? Eso físicamente. Como les había comentado, también otra propiedad física de los minerales es el magnetismo. Entonces, minerales como magnetita y pirrotita pueden imantarse de forma permanente, es decir, pueden presentar ya magnetismo, ¿no? O ser atraídas por un imán, y eso facilita mucho también su identificación, ¿no? Claro está, todas estas son propiedades físicas, ¿no? Ya para entrar en el campo de las propiedades químicas, muchas veces, generalmente ya se necesitan equipos más sofisticados, como ser refractómetros, por ejemplo, ¿no? Equipamiento de rayos X para ver estructuras, etcétera. Es muy raro dentro del campo de civil, ¿no? Poder determinar estas propiedades químicas, pero algunos conceptos, ¿no?, bien básicos sobre lo que serían propiedades químicas de los minerales. Primeramente hay que tener en mente, ¿no?, de que todo mineral con una estructura cristalina, su unidad básica formadora es el átomo, ¿no? Y los cristales químicamente se pueden clasificar de acuerdo a las ligaciones existentes entre las unidades estructurales que constituyen, ¿no?, esa estructura cristalina, ¿no? Dentro del área de la química hay 5 tipos de ligaciones, que son la metálica, covalente u homopolar, iónica o polar, la ligación de Van der Waals y la ligación mixta, ¿no? Generalmente, en la mayor parte de los minerales que estudiamos, ¿no?, con propósito de ingeniería civil, la ligación que predomina es la de tipo iónica. De las 3000, ¿no?, especies de minerales de las que había hablado, ¿no?, en la primera parte, generalmente entre 1800 a 2000 de las especies minerales son de tipo iónica. Y en una estructura iónica, ¿en qué consiste una estructura iónica? En que cada cation, que es, digamos, el átomo con carga eléctrica, con carga, ¿no?, positiva, generalmente está envuelto por anios, ¿no? Y la razón iónica, si lo vamos a interpretar químicamente, ¿no?, vamos a suponer que está aquí el cation, y la razón iónica que sirve para caracterizar también minerales o identificar minerales consiste en cuántos anions, ¿no?, se necesita
tener envuelto, cuántos anions se necesitan alrededor del cation para envolver, ¿no? Totalmente al cation, ¿no? Entonces, la razón iónica, que es un parámetro que se emplea químicamente para caracterizar mis minerales químicamente, se calcula como la razón entre RC y RA, donde RC sería el radio catiónico y RA sería el radio aniónico, ¿no? Entonces, a partir de estos análisis se consigue también identificar químicamente otros tipos de minerales. Bueno, algunos comentarios donde que también no está de más tenerlos presentes, ¿no? El número de anion capaz de envolver un cation también se denomina número de coordinación del cation, ¿no? Muchos cations presentan un número único de coordinación, pero otros tipos de cation, como ser por ejemplo el cation del aluminio, puede presentar dos números de razón iónica o números de coordinación, ¿no? Y esto generalmente depende de las condiciones de temperatura y presión en la que el aluminio se cristalizó al formarse, ¿no? Entonces, hay minerales que pueden tener más de un número de razón iónica que depende de su proceso de formación, ¿no? Entonces, en el aluminio, si el aluminio se cristalizó, ¿no?, a una alta temperatura y baja presión, entonces presenta un número bajo, ¿no?, de coordinación, es decir, de razón iónica. Y si el aluminio, al contrario, se cristalizó, ¿no?, en el proceso de formación de la Tierra a una baja temperatura y a alta presión, entonces esto lleva a números altos de coordinación. Ok, entonces simplemente para hacer énfasis en lo que les comentaba, que todo ese proceso de formación de minerales, las características que puede tener un determinado mineral pueden variar también en función a su proceso de formación. Ok. Otro aspecto también dentro de lo que vendría a ser las propiedades químicas de los minerales es el concepto de polimorfismo. Polimorfismo dentro de la caracterización química de minerales se puede definir, ¿no?, como el fenómeno que ocurre en minerales de misma composición química, pero que presentan estructuras reticulares diferentes. Algunos ejemplos es el caso de la grafita, que presenta una estructura cristalina de tipo hexagonal, y el diamante, que presenta una estructura cristalina cúbica, y en este caso ambos ambos minerales, perdón, están compuestos, ¿no?, por carbono, por el mismo elemento químico, pero que presentan diferentes aspectos desde el punto de su estructura reticular. Ok, hasta aquí. Bueno, entonces he visto que han estructurado ya los grupos, entonces hasta el día viernes voy a ver en el laboratorio de coordinar los horarios por grupo, para que semana que viene podamos estar viendo
algunas herramientas que nos ayudan a caracterizar rocas en laboratorio. ¿Ok? Falta todavía la computadora donde tenía el resto de esta presentación, se quedó en el laboratorio, y tengo esta presentación que faltan unas 3 o 4 láminas para terminarla, y bueno, estoy en la computadora de mi casa, ¿no? Entonces el día lunes vamos a terminar rápidamente estas características, observar que son importantes, ¿no? En rocas, perdón, en minerales, y el día lunes ya vamos a entrar a estudiar todo lo que son rocas, características, etcétera. ¿Ok? Entonces con esto estaríamos finalizando la clase de hoy día, y como les dije, hasta el día viernes voy a coordinar para que programemos las visitas de laboratorio con los grupos que ustedes han ido estructurando. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Ingeniero, una consulta. eh, los horarios todavía usted no los ha establecido, ¿no? De los laboratorios. No, no. Es lo Sí. que estoy diciendo. Ah, Pero ya. por la pandemia, obviamente es inviable. Aún en tiempos normales sería imposible, digamos, en estos horarios de clase ir al laboratorio, ¿no? Por eso es que no los estoy colocando como obligatorio. Ujú. Los vamos a programar entre 8 y 12 de la mañana. Ah, ya. ¿Y no habría posibilidad de que algún grupo vaya en la tarde? No, porque trabajamos hasta las 3 de la tarde por el efecto de pandemia. Ah, ya, ya, ya. Listo, ingeniero, gracias. ¿Ok? Y como mediodía es almuerzo, el personal de laboratorio entre se alterna, ¿no? Entre 12 y 2 de la tarde para uno salir, almorzarse, nos turnamos, entonces quedaría de 2 a 3 solamente, digamos, en la tarde, ¿no? Y ahí se complica, digamos. Entonces por eso van a ser de entre 8 y 12 de la mañana. ¿Ok? Pregunta, Vuelvo a ingeniero. vuelvo a recalcar que no es obligatorio. Si alguien no puede asistir, pero tiene mucho interés en hacer esa visita, después puede reprogramarse en otro grupo, previo aviso, ¿no? ¿Ok? Pregunta, ingeniero. Sí. Ingeniero, los temas estamos con el mismo texto PDF que nos guió por internet el anterior docente. No, es otro texto. El texto está en inglés, el que vamos a seguir. Yo lo estoy traduciendo. Hay una sugerencia de la acreditación de Mercosur de que en 5 años se tiene que introducir documentación en inglés dentro del material didáctico de la carrera, porque es donde se encuentra mayor actualización, ¿no? Entonces, obviamente no es un proceso que lo vamos a introducir de la noche a la mañana, pero sí ya tenemos que estar incorporando. Eh, Me parece que el texto está bastante limitado, ¿no? El que ustedes me pasaron. Entonces, todavía estoy traduciendo la parte más importante del texto que les voy a pasar en inglés. ¿Ok? Muy bien, ingeniero. Otro aspecto, con respecto a la consulta de texto, voy a direccionar este curso de geología un poco más hacia el área de túneles. No se ve nada de túneles en la carrera. Entonces el texto que estoy usando es geología direccionada para túneles. Es sentar toda la base, ¿no?, de estudios geológicos, para que después ustedes esos conceptos los puedan usar
para fundaciones de puentes en roca, por ejemplo, o para excavaciones de túneles en roca. ¿Ok? Perfecto, Señor, amigo. buenas noches. Con Bueno, no respecto sé. a los laboratorios, ¿qué días aproximadamente van a ser? ¿Será que nos va a Estimo, informar? estimo que va a ser entre miércoles y viernes de semana que viene. ¿Ok? Muchas gracias, ingeniero. ¿Y eso hasta cuándo más o menos nos confirmaría? Hasta Para el día pedir. viernes. Hasta el día viernes. ¿Ok? Hasta este viernes. Sí. Ya, muchas gracias. No hay por qué, Jennifer. No sé si alguien tiene más preguntas. Otro tema también, si alguien no puede, ¿no? Porque se le cruza el horario con clases o a veces hay también personas que están ya trabajando. Es cuestión de que ustedes coordinen en Secretaría de Civil con Yolanda de hacer una visita, ¿no? Si se perdieron, por ejemplo, la visita y ahí solicitar la visita, digamos, individual para quien haya perdido y realmente quiere conocer. Y en base a esa solicitud se les hace, ¿no? La visita con nuestro personal técnico ahí de laboratorio. Eso pueden Ay, también no, verlo eso no es San con Pablo. Yolanda, ¿no? Ahí No en sé. la Secretaría de Uy, Laboratorio. no sé que sea penóloto, que cuidado que te pique y... ¿Más preguntas? Ok, entonces con eso prácticamente estaríamos finalizando. Por el chat nos vamos coordinando los horarios del laboratorio y el día viernes, próxima clase que es el lunes, entraríamos en el estudio de roca. ¿Ok? Muchas gracias por su atención y hasta el día lunes. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.